Josué capítulo 3, vamos a mirar solo el versículo 7, aunque vamos a dar nuestro enfoque a la enseñanza de la palabra del Señor en los primeros 13 versículos de este capítulo 3 de Josué. Amén. Dice el versículo número 7 de Josué 3: Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, esta noche, con la ayuda del Señor, más allá de querer tener un rato agradable, bonito, quisiera que tuviéramos esta noche un espacio en el que reflexionáramos un poco acerca de lo necesario que es estar alineado con la voluntad de Dios y estar alineado con lo que Dios ha establecido. Uno de los objetivos que quisiera que nos trazáramos esta noche es que comprendiéramos el tipo de recursos y valores espirituales con los cuales Dios nos capacita para poder responder afirmativamente a sus propósitos. Y en segundo lugar, explicar la manera en que se conjugan la obediencia, la consagración y el discernimiento en el compromiso que a veces se recibe de parte de Dios o se hace con Dios. Y quisiera comenzar diciendo que a través de los años, inclusive muchos de los nuestros se han desviado de las convicciones centrales que establecen las Escrituras. Denominaciones enteras, líderes reconocidos, han deambulado muy lejos de la palabra de Dios, optando por la filosofía o una filosofía y una espiritualidad centrada más en el hombre que en Dios. Muchos llamados cristianos hoy en día abrazan y promueven un pelagianismo descarado, diría yo. Aquellos que niegan que el pecado de Adán se hubiese transmitido a la descendencia. Y yo diría que si nuestra condición no es tan grave como lo indican estas filosofías y no como lo declara la palabra de Dios, entonces no deberíamos sorprendernos en algún momento que la percepción de la salvación como la operación del rescate del único Dios manifestado en carne termine siendo transformada para ahora significar nuestra propia transformación personal y social. En otras palabras, lo que quiero decir es que no se extrañen que algunos resulten predicando que la obra de Cristo ya no es necesaria, sino que lo importante es la superación personal, lo que usted pueda lograr por sí solo. Entonces, en ese estilo de pensamiento que yo diría perverso, terminaría entonces Jesús convirtiéndose en un ejemplo inspirador, pero casi no en una necesidad de un Salvador divino para el ser humano. Y sin sorpresa alguna, pasaríamos entonces a la divinización más bien del ser humano, del hombre interior, lo que se conoce como el gnosticismo. Y yo quisiera hacer esta introducción para que comprendamos que algunas veces necesitamos atender al propósito de Dios y no caer en ese concepto de la negación de la obra única que hace Dios, y que a veces
se quiere negar la obra de Dios para introducir algunos conceptos que realmente nos hacen daño. Entonces se cae a veces en el error de que no se debe hacer una separación entre lo secular y lo espiritual. Entonces ya se entraría en un formalismo con el cristianismo, donde las creencias podrían ser afirmadas, pero no podrían tener la relevancia, porque nuestra vida y nuestra fe serían determinadas más por la teología natural que por lo que realmente la palabra de Dios dice. El mundo y no según Cristo. Necesitamos una juventud que esté con raíces claras en la palabra de Dios y que Cristo sea el centro de su vida. Necesitamos una juventud alineada con la verdad. Necesitamos una juventud alineada con el propósito de Dios y no con los conceptos propios. Alabanzas al Señor. A veces uno entra en ciertas preocupaciones, pero les voy a ser sincero esta noche. Yo creo que Dios es el dueño de esta iglesia y Dios es el dueño de la juventud que tiene esta iglesia. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Yo creo eso, que Dios es el dueño de la juventud que tiene esta iglesia. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y como Dios es el dueño de la juventud que tiene esta iglesia, no podemos de pronto caer esta noche en el síndrome del profeta Elías. Señor, he quedado yo solo y ahora, si yo me muero y si me matan, ¿qué va a pasar? No se preocupe. El Señor dijo, ya me he reservado 7,000. Yo sé que a veces en medio del mundo en el que vivimos, se mueven demasiadas corrientes, filosofías y conceptos y que llegan a nuestra juventud y quieren moverlos de una u otra manera. Pero también estoy claro de que en medio de toda esta juventud hay jóvenes que tienen una claridad en cuanto a quién es Dios, a su relación con Él y tienen firmeza en lo que creen. ¿Alguien quiere adorar el nombre del Señor esta noche? Vea, hermanos, jóvenes, es que hay algunas de las tendencias que existen en el mundo que realmente son preocupantes y que necesitamos revisarlas y analizarlas. Una de esas tendencias esta noche a que, más allá de tener una emoción y pasar una experiencia bonita, yo quisiera llevarlos a reflexionar acerca de las convicciones. ¿Cuáles son las convicciones que nos mueven? Porque hay unas tendencias, les decía, que son preocupantes. La primera de ellas es que confiamos demasiado en nuestras propias palabras. Es que confiamos demasiado en lo que sabemos. Tanto así que algunos quisieran convertir a nuestras congregaciones en cámaras que producen ecos de las últimas tendencias en la psicología popular, en la mercadotecnia, en la política, en el entretenimiento, en el liderazgo empresarial. Y necesitamos recuperar nuestra confianza en el único Dios verdadero y en su palabra, ya que Él entre nosotros es la máxima autoridad. Alabanzas al Señor. Otra tendencia es que algunos confían demasiado en sus propios métodos.
para alcanzar el éxito, demasiado en sus propias creencias, en sus propios conceptos, para lograr el éxito en la transformación de ellos mismos, hasta de la juventud de la iglesia y de la sociedad. Pero necesitamos volvernos una vez más hacia la justicia de Dios, ya que es el medio por el cual se imparte la gracia de Dios a quien se acerca a Él. Otra tendencia que a veces encontramos es que nos enamoramos de nuestra propia gloria. Nos enamoramos a veces de nuestra propia gloria y de los reinos que estamos construyendo. Y es importante entender que hay algunos que necesitan ser atraídos hasta el lugar donde pueda confiar en Cristo, y necesitamos de verdad tener un encuentro profundo, un encuentro consciente, porque le tengo una excelente noticia. Este reino, el que hemos recibido, es un reino inconmovible. Aló, es un reino inconmovible. Este reino no lo mueve nadie, porque Dios está construyendo este reino para su propia gloria, para su propio reconocimiento, y las puertas del infierno no prevalecerán contra este reino. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando cerramos nuestros oídos a las falsas promesas de esta vida pasajera, para abrirlos a la palabra de Dios, a su revelación salvadora en Cristo, como el único evangelio, y si abrimos nuestros oídos a la gloria de Dios para que sea nuestra única meta, entonces la única forma sería esa, para de verdad esperar ver un verdadero avivamiento genuino en el cristianismo, asimismo en el discipulado, en la adoración y en la misión ante el mundo que nos rodea. Yo diría esta noche que el Espíritu de Dios ilumine nuestras mentes, ilumine nuestros corazones, para escuchar y entender su palabra a lo largo de este camino tan importante que el Señor nos ha trazado, aunque a veces pareciera un poco pedregoso. Pero vale la pena caminar por este camino, porque el que anda por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor esta noche? Alabanzas al Señor. En la lectura bíblica que hicimos, y en esos primeros 13 textos, observamos la figura de Josué como líder y hombre de marcada obediencia. Un hombre con unas cualidades y unos recursos necesarios para cumplir y asumir una encomienda recibida de parte de Dios. Por eso podemos señalar esta noche 3 componentes fundamentales que se encuentran en la persona y acción de Josué como joven líder y servidor. La primera situación que yo encuentro es lo segundo. Cosas que son fundamentales: obediencia, consagración y discernimiento. Desde esa trilogía, desde esas 3 cosas o valores espirituales, es que se impulsa la respuesta de Josué al llamado de Dios para conducir al pueblo, pero no era una tarea fácil. Y al reflexionar sobre la vida de la iglesia
a la luz de estos pasajes bíblicos, sería bueno que nosotros pensáramos de qué manera se educa y se acompaña a las personas para ayudarlas a tener sensibilidad al llamado de Dios, que hace parte de una propuesta que realmente es comprometida. Necesitamos jóvenes en nuestras congregaciones que se comprometan, pero no que se comprometan con su ego y sus propósitos y sus proyectos personales, sino que se comprometan con el propósito de Dios, se comprometan con el proyecto de Dios. En el trasfondo de este pasaje bíblico de Josué 3, desde el verso 1 al 13, hay dos aspectos que perfilan el drama de la inminente entrada en la tierra prometida. Claro, viene un Moisés a quien Dios ha respaldado y lo ha usado de forma especial, pero ahora le toca a Josué asumir la tarea de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y dos cosas fundamentales. Lo primero es el entendimiento que Josué le había manifestado al pueblo de que Dios estaría peleando del lado de Israel mediante sus acciones maravillosas. Y escuche bien esto: es un pueblo que debe caminar al lado de un muchacho, al lado de un joven, que aunque es joven, el pueblo sabe que Dios está con él. El pueblo sabe que ese muchacho no es un muchacho que se mueve por emociones, sino por convicciones. Es por eso que encontramos las primeras palabras del libro de Josué en el capítulo 1. Dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Mire que lo primero que aprendió Josué fue a servir. Servidor de Moisés. Y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Si le hubiera tocado a él solo, sería diferente, pero no era solo. Tenía que pasar al pueblo, a ese que Moisés había traído hasta ahí. Pero Josué toma una parte fundamental en su vida, y es que el Señor le dice claramente: solamente que te esfuerces y seas valiente, no temas. Es más, el Señor le dice: nadie te podrá hacer frente. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y escuche, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es Dios garantizándole a Josué un éxito total. Pero se necesita un Josué con convicciones, un Josué que crea lo que Dios le ha dicho. No que viva de emociones, sino que sepa, porque hermanos, tener la responsabilidad de semejante pueblo y que Dios le diga: vas a pasar tú y también el pueblo, eso no es cualquier cosa. Y no es un gran experto, pero tiene lo mejor: el respaldo de Dios, el respaldo de Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces Dios tiene que decirle: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Alabanzas al Señor. Vea, es que el Señor, aparte de darle la responsabilidad, el Señor le da la clave del éxito. ¿Sí o no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no sé a cuántos aquí les gusta que las cosas les salgan bien. Yo no sé a cuántos les gusta ver resultados positivos en lo que hacen.
Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pero hay una tarea, y es que el pueblo debe saber que Dios va con Josué. Y el pueblo debe creerlo. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y vea, hermanos, después que Josué se para frente al pueblo, es que Dios se encarga de lo demás. Si Dios llama, Dios capacita, Dios da las herramientas, Él se encarga de todo lo demás. Y ahí está Josué de pie ante el pueblo. ¿Y sabe qué le respondieron después de que Josué le habló al pueblo? Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde nos mandes. Amén. E iremos a donde nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas tus cosas, así te obedeceremos a ti. Pero es que eso es fundamental. Pero le dice el pueblo a Josué: solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Es que eso se ve a leguas. Eso se tiene que ver. Amén, hermanos. De que Dios esté ahí, eso se tiene que ver. Eso no es una cosa del azar. No, no. El pueblo dijo: vea, nosotros vamos donde sea, lo acompañamos donde sea, mande lo que quiera, solamente que Dios vaya contigo. Porque si Dios va contigo, vamos en la mejor dirección. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Vea, el pueblo de Israel había pasado por innumerables obstáculos, por el peregrinar largamente por el desierto. En la proximidad de la entrada a la tierra prometida, se presentaba un desalentador obstáculo: el río Jordán, con su caudal, la capacidad en esa época. Y para pasar ese Jordán se necesitaba estar unánimes. Y ahí es donde quiero llegar esta noche. Se necesitaba estar unánimes. ¿Y por qué se necesitaba estar unánimes? Porque así Dios lo había dicho. Porque así Dios lo había establecido. Seguir una misma dirección. Mirar todos hacia un mismo objetivo. Pero esa unanimidad estaba marcada por varios entes que hacían parte del pueblo: Josué, los sacerdotes y el mismo pueblo. Aquí no puede arrancar el uno por un lado y el otro por otro. No puede haber un teléfono roto. Josué dijo lo que había que hacer, los sacerdotes, los levitas debían hacer lo que dijo Josué, y el pueblo debía hacer lo que decía Josué. Así que hay una conexión directa, un líder directo escuchando a Dios, ese líder escuchando a Dios y remitiendo el mensaje a los levitas, y unos levitas obedeciendo, y a la par. Tanto así que la orden era: cuando pasen los levitas, o sea, aquí no puede pasar ninguno adelante, no puede arrancar primero o después, no, no. Cuando pasen los levitas, todo el pueblo se va a levantar y camina detrás de ellos. Aleluya, alabanzas al Señor. En ese capítulo 3 que leímos, desde el verso 1 hasta el 4, la escena que se narra tiene su origen en un lugar llamado Sitín. Y el viaje que describen los versículos 2 al 6 tienen como objetivo el cruce del río Jordán. Los oficiales que recorren el campamento son los encargados de organizar y dar las instrucciones al pueblo. Otro ente que se agrega: los oficiales. Entonces está Josué. Josué le da la orden a los oficiales y los oficiales organizan al pueblo. Pero mire que todo bien organizado. La orden más importante que se imparte es que todos debían seguir a los sacerdotes levitas,
que eran los que llevaban el arca del pacto de Jehová. Todos detrás de ellos. De esa forma serían conducidos. Oiga bien, esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de fe de verdad. Porque el Señor le dice a Josué: dígale a los sacerdotes que ellos van a ir adelante y yo los voy a llevar por un camino que ustedes no han recorrido, un camino desconocido, donde la brújula era el Señor. Y yo no sé cuántos aquí están convencidos que el Señor no se le pierde la dirección. Voy a volver a hacer esa pregunta. No sé cuántos aquí creen que si el Señor va a la cabeza, Él llega a feliz término. A donde está proyectado, ahí llega. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Era una ruta desconocida para ellos, pero con la certeza que les infundía la presencia del arca. Quienes llevaban el arca debían ir en la dirección correcta, hacia donde la presencia de Dios les guiara, porque detrás de ellos marcharía el pueblo. Mire qué sincronización la que debía haber. Si los sacerdotes se iban por el camino equivocado, el pueblo terminaba fracasado. Por eso los que llevaban el arca del pacto, los que llevaban esa arca del pacto de Jehová, tenían que saber hacia dónde el arca les indicaba dónde ir, porque significaba la presencia de Dios para ellos. Entonces, el arca del pacto, también conocida como el arca del testimonio, era una especie de cofre en el cual se guardaban las tablas de la ley recibidas en el Sinaí, que establecían el pacto de Dios con el pueblo. Y la mención de los levitas, sacerdotes, revela que hubo momentos en que ese grupo sacerdotal ejercía autoridad sobre el resto de los sacerdotes. Y hermano, ¿sabe que me llamó la atención? Y es la distancia que se establece. La Biblia dice que la distancia que se establece entre el pueblo y los sacerdotes que llevaban el arca, dice la Biblia, habla de 2000 codos. 2000 codos entre el pueblo y el arca. Y usted sabe cuánto eran 2000 codos. En nuestra medida hoy eran aproximadamente 900 metros. ¿Cuánto es un kilómetro? 1000. O sea que la distancia a la que el pueblo se podía acercar al arca y a los sacerdotes era casi 1 kilómetro. Y el que se acercara más la llevaba, porque la Biblia o la ley así lo establecía. La exigencia de guardar esa distancia era para destacar el carácter sagrado que tenía el arca, porque tenía un simbolismo interesante. Es Dios el que va a la cabeza. Alabanzas al Señor. Por eso la presencia de Dios es garantía entre nosotros. Amén. La presencia de Dios es garantía entre nosotros. Y esta noche Dios está en medio de esta congregación. Y si está en medio de esta congregación, entonces hay garantía. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Luego usted mira en el verso 5, y Josué le dijo al pueblo: santificaos. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Oiga, hermano, era necesario para poder involucrarse en la batalla. Se necesitaba una pureza ritual en la que se incluían varias cosas, hasta la abstinencia sexual, según lo dice el capítulo 21 del primer libro de Samuel, el verso 6. Había otra variedad de medidas higiénicas que se establecían, y por esa razón entonces Josué les dice
santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es que se necesita primero limpiarse. Se necesita soltar muchas cosas. Es que, hermanos, necesitamos de verdad, necesitamos renunciar a nuestro yo. Necesitamos renunciar a nuestras ideas personales. A veces nos pasamos la vida pensando, es que no puede ser así, y a veces hasta no compartimos, no estamos de acuerdo, nos oponemos de una forma y de otra. Pero esta noche Dios nos ha traído aquí para decir, hay que soltar, hay que liberarse. Imagínate si Dios te ayuda aún sin haber soltado esas cosas. Nada más piensa si esta noche te liberaras, soltaras esas cosas que no te dejan servir a Dios con tanta libertad. De aseguro que tu vida sería otro precio. Seguro que sería de otra forma. La orden que Josué le dio a los sacerdotes fue: pasen delante del pueblo. Es una manera de resaltar el deber del liderazgo del pueblo. Por eso esta noche yo quiero decirle a nuestros líderes, y nosotros pastores y líderes en general, nosotros no podemos esperar que los de allá nos den ejemplo. Necesitamos como líderes mostrarnos como ejemplo, porque son los primeros que ellos verán. Alguna vez yo decía, siendo del comité de los jóvenes, yo decía, nosotros somos punta de lanza, y a lo que nosotros le abramos las puertas, por ahí se van a meter nuestros jóvenes. Nosotros necesitamos, y usted me va a decir, iglesia, si es verdad, necesitamos líderes que en todas las decisiones que tomen se refleje que Dios está con ellos, se refleje que Dios los guía, que Dios los direcciona. ¿A usted le gusta cuando su pastor es guiado por el Espíritu Santo? ¿A usted le agrada ver que su pastor, su líder, está guiado por Dios? Eso es especial. Entonces Josué le dice a los sacerdotes: pasen delante del pueblo. Ustedes son los líderes, así que asuman la función de guianza y orientación, porque los que dirigen deben estar en armonía, deben estar unánimes y deben estar mirando en la misma dirección. Y luego viene entonces versos 7 y 8, esos textos: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Porque la promesa de Dios a Josué implica que con su intervención milagrosa a favor del pueblo, estaría siendo evidente que Dios ha escogido a Josué para continuar una obra que inició Moisés. Hermanos, estamos viviendo una época, donde una generación está pasando. Ya han quedado en el camino algunos de nuestros hombres que han ido pasando, que fueron bandera insignia entre nosotros, que fueron especiales y cimentaron verdades. Ahora Dios necesita que se levante una generación que no olvide realmente quién es el jefe aquí entre nosotros, que no olvide quién es el Señor aquí entre nosotros. Alabanzas al Señor. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero me atrevo a decir que nada de lo que logramos, nada de lo que lograron aquellos grandes hombres fue por su propia habilidad. Lo hicieron porque Dios estuvo con ellos, porque Dios estuvo ahí con ellos. Y yo creo que no podemos renunciar a eso. Esta generación necesita al mismo Dios de esa antigüedad. Pasó Moisés y debió levantarse un Josué. Están pasando algunos y se debe levantar una generación distinta. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Así que
el pueblo ya veía a Josué como un gran líder, porque era un hombre que era consciente de la presencia de Dios y de su poder. Porque qué bueno cuando quien lidera está alineado con la voluntad de Dios. ¿Sí o no, hermano? Qué bueno por esos líderes en las congregaciones, que ojalá a usted lo puedan ver, como le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Alabanzas al Señor. Que nadie te tenga en poco. Sabe que esta tarde estuve visitando, estaba reunido con una familia que le estamos haciendo refam, y fui y me senté con ellos esta tarde y estábamos hablándoles del Señor. Y alguien me dijo: pastor, ¿usted hace refam? Claro, no ve que yo también soy creyente y también debo ganar almas. Amén. Y estábamos sentados ahí haciendo esa refam, cuando la señora, una de ellas, me dice: ¿sabe qué, pastor? Cuando me dijeron que el pastor venía, yo esperaba ver a un viejito, esperaba ver a un anciano. Dijo la anciana, porque es una anciana. Esperaba ver a un anciano con una Biblia grande debajo del brazo y así como todo mal geniado. Y yo le dije: pero qué concepto tan maluco tiene usted de los pastores. Y me dijo: no, es que es verdad, es en serio, de verdad. Yo esperaba ver a un señor así, pero qué bueno, y me alegra. Y después que le explicamos la palabra y le estábamos hablando, me decía: pastor, no sé, pero este evangelio definitivamente está interesante. Y me sorprende, porque hemos ido ya algunas veces, pero me sorprende esta tarde diciéndome: pastor, ¿será que yo puedo ser bautizada? ¿Será que usted me puede bautizar? Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le dije: cuando quiera, porque ya está oyendo hace rato, cuando quiera. Y me dijo: mañana. Mañana. ¿Cómo? Mañana sí. Y de una vez les anuncio a los de la Ceiba: mañana tenemos un bautismo a las 2 de la tarde ahí en Ceiba. Amén. Y entonces yo le dije: y usted con la edad que tiene y todo, usted si quiere le traemos aquí la pila, o le traemos aquí para poderla bautizar, una piscina, no sé qué. Y se paró de la silla, dijo: y es que me ve muy anciana. No, yo quiero saber dónde queda su iglesia, quiero ir allá, que me bautice, porque debo ir a culto. Ninguno te vea joven, sino sea ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Alabanzas al Señor. Claro, en estos días hablaba con el presidente y le dije yo: pero es que, hermano presidente, yo soy uno de los supervisores más jóvenes, ¿por qué no pensar en alguien que sea como de más edad? Y me dijo: no digas que eres el más joven, diga que eres el menos viejo. Es el menos viejo de todos. Pero esta noche, Dios tiene aquí jóvenes a los que Dios quiere usar, jóvenes que Dios necesita, que estén bien plantados con el respaldo de Dios, pero que se alineen con la palabra, que se alineen con la palabra. Alabanzas al Señor. ¿Sabe qué hace Josué? Invita al pueblo a escuchar las palabras y las instrucciones que Dios les iba a dirigir. Está claramente implicado que Josué tiene plena conciencia de que el pueblo también lo entiende. Josué es también intencional en hacerles entender que conocerán al Dios viviente en razón de esos grandes actos y maravillas que Él está próximo a mostrarles. Y efectivamente el pueblo marchó en obediencia a lo que dijo Josué. Entonces Josué da la orden, los oficiales van y organizan, los sacerdotes salen,
y pasan delante del pueblo y se hacen a la distancia correcta, y cuando pasan delante del pueblo hay como una uniformidad, como una unanimidad. Los sacerdotes pasan y el pueblo se levanta y dice: bueno, señores, es hora de marchar. Ahí está, porque es que no podemos vivir sin el arca, porque eso significa la presencia de Dios, y si se va la presencia de Dios, entonces esto no nos sirve, entonces esto no funciona. Y comienzan a marchar, y efectivamente, ¿cuál es el obstáculo inminente más fuerte que tienen? El Jordán. El Jordán. Y si usted me permite decirlo, ¿qué usó Moisés para que el mar rojo se abriera? ¿Qué usó? Una vara. ¿Y qué usó Josué? ¿Qué usó Josué? ¿Ah? Respóndanme, ¿qué usó Josué? Si Moisés usó una vara, ¿qué usó Josué? Es que la vara para Josué significaba el respaldo de Dios para él. Pero ¿sabe qué significaba para Josué el respaldo de Dios? La obediencia. La obediencia a todo lo que Dios le estaba diciendo, y el arca del pacto, el arca del testimonio. Entonces Josué recibe órdenes y como que apunta y dice: no, aquí tiene que ser en el orden que Dios manda, y si no es en ese orden, estamos perdidos. No sé si usted me está comprendiendo lo que quiero decirle, pero hay cosas grandes que Dios quiere hacer en la vida suya. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer, pero para eso debes leer la cartilla y seguir las instrucciones. Debes leer la cartilla y seguir las instrucciones. Con alarmante frecuencia nos percatamos de la facilidad con que muchas personas aceptan compromisos y encomiendas para los cuales no han evaluado ni los recursos ni la viabilidad para poder honrar al que los llamó. Porque a veces, en ocasiones, el problema está fundamentado en un exceso de confianza. Hoy en día, el mundo lo que dice es: tú puedes, tu mente tiene poder, tú eres capaz, tú puedes superarlo, no hay nada que te detenga, tú eres grande, tienes una mente poderosa, sal adelante, esfuérzate, tú puedes. Pero aquí, de puertas para adentro, esa filosofía se cae, porque aquí no es tú puedes, aquí es todo lo puedo. ¿En quién? ¿En quién? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces a veces tenemos exceso de confianza, porque confiamos en nuestras capacidades personales. Eso es como el que canta y toca. Cree que es bueno porque toca bien y canta bien, pero sería mejor si ese talento lo pusiera bajo la dirección del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Pastores y líderes, aquí se nos cae la teología, aquí se nos cae el conocimiento, aquí se cae todo eso si realmente no ponemos a Dios a la cabeza. Gracias a Dios por todo eso, pero aquí Dios debe seguir siendo el primero. ¿Alguien cree eso esta noche? ¿Alguien cree eso esta noche? Aleluya. Por esa razón, como juventud, no estamos exentos de algunas situaciones que nos puedan afectar. Por eso la narrativa sobre la encomienda de Dios a Josué
y su capacitación como líder del pueblo nos señala hacia dónde debemos mirar cuando buscamos los componentes de un compromiso bien fundamentado. Hay que mirar en la dirección que Dios dice que se mire. En la situación de Josué como líder, se percibe claramente que la obra de capacitación y los atributos para ejercer el liderazgo son el producto de una acción de Dios sobre su vida. Así que, hermanos, de nada sirve tantas cosas. ¿Quiere que les diga algo? Allá afuera hay gente más preparada que tú. Allá afuera hay gente con más títulos que usted y yo. Allá afuera hay gente con más, hasta capacidades humanamente hablando, que usted y yo. Pero nada podrá ponerlo a usted más en alto que aprenda a tener una dependencia exclusivamente de Dios. Una dependencia exclusiva que venga de Dios. Porque necesitamos que sea la acción de Dios sobre nuestra vida. ¿Y sabe qué es Josué? Un receptor de la encomienda de dirigir al pueblo conforme al propósito de Dios. Por eso esta noche, al mirarnos contra ese espejo y considerar los reclamos de muchos autodenominados líderes o servidores en el ámbito secular y religioso, es ahí cuando nos percatamos de que ese afán de protagonismo, de reconocimiento de su persona como eje de la acción, revela la precariedad de un liderazgo y un servicio. Yo no necesito que me miren. Es más, si nos miraran, es como la canción esa que dice: si me vieran tal cual soy, entenderían que es Jesús el que han visto reflejado en mí. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Vea, hermano, si nosotros servimos a Dios buscando que nos miren y que nos reconozcan, ese objetivo no se va a cumplir. Quedaremos en vergüenza. Pero esta noche, si pensamos y entendemos que nuestro compromiso es con Dios y que lo que hacemos se nutre de Él, que necesitamos estar en armonía con Él para ser consistente en el manejo de la responsabilidad y los recursos, que necesitamos que Dios sea glorificado, que no se baje usted de aquí y espere que alguien le diga: felicitaciones, qué bueno por lo que hizo, usted es el mejor, es el que mejor lo hace. Que ojalá eso ni llegara, y si llega a sus oídos, usted pudiera llevar eso a los pies de Cristo y entender que realmente solo Jesucristo merece la honra, la gloria, la adoración, el reconocimiento. Solo Él y exclusivamente todo para Él. Aleluya, aleluya. Nosotros, al igual que Josué, en este tiempo de dificultad e incredulidad, somos llamados por Dios a afirmarle al pueblo la certeza de que muchos de los esfuerzos a realizar responden al propósito que Dios revela de diversas maneras a su iglesia. Qué bueno que la congregación donde usted asiste vean en usted no solo al muchacho, no solo a la chica, sino que vean en usted a alguien que le puede ser útil a Dios. Vean en usted a alguien que tiene futuro. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Ojalá evaluemos la mejor manera de usar esos recursos ofrecidos por Dios para cumplir ese compromiso con Él. Necesitamos entrar en ese desafío para marchar hacia el porvenir,
porque el porvenir siempre impactará nuestra persona. ¿Sabe qué es el porvenir? Una ruta desconocida. Y esta noche yo quiero decirle una cosa: si tú pones a Dios en primer lugar, vas a emprender una ruta que tú no conoces, pero que Dios sabe a dónde te quiere llevar, que Dios sabe en la dirección que te quiere llevar. El compromiso de Josué comenzó por creer sin reservas que Dios es la única fuente de certeza absoluta con la que contamos cuando tenemos que enfrentar el mañana. ¿Qué crees tú que puede hacer Dios contigo? Dime de verdad, dime de verdad. Adolescente, joven, ¿qué crees tú que puede hacer Dios contigo? ¿Hacia dónde crees tú que Dios te puede llevar? ¿En qué dirección crees que Dios puede llevarte? ¿Sabe una cosa? Una vez estaba en un congreso de jóvenes y yo era solo un muchacho, un adolescente de una congregación, y fuimos a un congreso de la juventud. Y en ese congreso, el predicador que estaba ahí en el congreso dijo: aquí, en este recinto, están los futuros líderes de la iglesia. En este recinto están los futuros directivos de esta iglesia. En este recinto están los futuros servidores. Y yo estaba por allá sentado y yo miraba a todo el mundo y yo decía: uy, aquel tiene pinta, ese puede ser bueno, ese puede servir, aquel también, aquel tiene. Y yo miraba a todo el mundo y hoy por hoy yo digo: yo nunca miré hacia acá, porque a veces uno no cree lo que Dios puede hacer. Y a veces hay situaciones que a uno lo llevan, y quiero dejarle esto esta noche para su crecimiento. Hay situaciones que a uno lo llevan a pensar que ya no va a poder, que no es capaz. Siendo pastor, viví una situación muy compleja, bastante compleja, y estaba bastante preocupado por el entorno, por la situación que estaba viviendo. Pero viví una experiencia, era un pastor muy joven, y viví una experiencia que me marcó hasta el día de hoy. Porque a veces el muchacho siente que no tiene los recursos, que no tiene las capacidades, que no puede, que es imposible, que nunca va a poder, porque se siente abrumado por las cosas, porque no tiene la experiencia y porque siente que todo el mundo lo señala y no hay más nada que hacer. Y yo ya era pastor y estaba muy joven todavía, y fuimos a unos estudios. Recuerdo tanto que esos estudios se hicieron en el teatro, no, Pater, yo creo que él se acuerda, ahí en el teatro de la alcaldía, pequeñito. Ahí cupimos todos, no había muchos pastores, en ese teatro ahí, al lado de la alcaldía, el teatro principal ahí. Ahí se hizo esa reunión, ahí cabíamos todos los pastores de esa época. Y yo entré y estuve en esos estudios. Y resulta que estaba tan abrumado, tan triste y viviendo una situación compleja, que ¿sabe qué hice esa noche de esos primeros estudios? Hubo dos días de estudio esa vez. Y esa primera noche, después que me fui a casa, me senté con lágrimas en mis ojos, agarré un papel y comencé a escribir una carta para mis directivos en esa época. Y comencé a escribirla. Y en la carta que estaba escribiendo, que todavía la conservo por ahí en mis archivos, decía: hermanos directivos, manifiesto que no soy capaz con la situación que estoy viviendo. Me siento abrumado, siento que no puedo, así que entregaré el trabajo, renunciaré a esta tarea, iré a buscar soluciones, pero siento que no puedo. Habían invitado a un pastor
a un directivo por allá de otro lugar. Y no era un hombre elocuente en su predicación. No era el hombre que impactara mucho. No sé, era como una asamblea, unos estudios, no recuerdo. Pero era un supervisor. El miembro del consistorio lo puso ahí a que diera una reflexión ese segundo día en la mañana. Y yo cargaba un maletincito, y en ese maletín había echado la carta, y yo dije: estaré hasta el final y después le entregaré a mis directivos esta carta y me iré, porque me sentía abrumado de verdad. Y empezó a predicar ese hombre. No era el hombre elocuente, no era el hombre brillante en sus palabras, un hombre sencillo. Yo les confieso, ni me acuerdo de qué fue que él, fue una reflexión que dio ahí, le dieron poco tiempo, pero cuando estaba terminando esa reflexión, escúcheme algo. Por eso, cuando Dios tiene propósitos, cuando Dios tiene planes, y tú tienes que creer en los propósitos de Dios, y debes estar alineado en los propósitos de Dios, y debes estar unánime en la voluntad de Dios. En eso debes estar unánime en ello. Y el predicador que estaba, que era un hombre sencillo y todo, dio esa reflexión ahí y dijo: y para terminar, contó una experiencia. Dijo: para terminar, quiero decirles algo que viví anoche en el hotel donde estaba hospedado. Y comenzó a decir: estando orando, Dios me mostró que en este grupo de pastores hay un pastor que trae en su maletín la carta de renuncia. Yo miré para todos lados y yo dije: ¿será que hay otro? ¿Será que hay otro que está en la misma condición mía? Y cuando yo dije: ¿será que hay otro?, el pastor dijo allá: y no hay otro, es con usted. A veces las circunstancias te abruman. A veces hay cosas que te quitan el aliento. A veces hay situaciones que te desaniman. Pero no olvides que hay un Dios que te conoce. No olvides que hay un Dios que sabe para qué te llamó, y que no te tiene aquí por casualidad, y que no estás aquí por suerte, y que no estás aquí porque te apareció la suerte en el camino. Estás aquí porque Dios te llamó con un propósito, porque hay planes de Dios para ti. Y ese día le dije al Señor: si tú vas conmigo, haré lo que tú quieras que haga. ¿Sabe una cosa, jóvenes? Dios necesita en este tiempo, en esta generación, hombres y mujeres con convicciones. Yo quisiera que te metieras en el corazón esta noche y en tu mente que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene proyectos contigo, pero que necesitas alinearte con la voluntad de Dios. Yo no creo de verdad que usted esté aquí ocupando un puesto. Yo no creo de verdad que Dios lo haya traído a usted aquí solo para pasar el tiempo. Algo quiere hacer Dios contigo. Y yo quiero esta noche de verdad,
Yo quiero invitar jóvenes que de verdad crean que Dios puede levantar de la vida de ustedes gente que de verdad puedan ser bendición. Vea, no le estoy preguntando cuántos años tiene, no le estoy diciendo qué carrera tienes, qué título tienes. No, Dios no está interesado en eso. Dios necesita alguien que quiera alinearse en la voluntad de Él. Habrá muchachos aquí así, señoritas aquí así, jóvenes que quieran salir de su silla y venir aquí a este altar esta noche y decirle al Señor: lo que quieras hacer conmigo, hazlo. Hazlo. Lo que quieras hacer conmigo, quiero estar en tu propósito, quiero estar en tu voluntad. No importa si te dicen: es que no sirves. No escuches esas voces. No importa si te dicen: es que no eres capaz. No, no importa. No importa si te sientes abrumado, no importa. No importa cuántos años tienes. Venga, en el nombre de Jesús. Estoy invitando a aquellos que creen que Dios puede levantar de ustedes instrumentos para gloria de su nombre. No te estoy pidiendo que vengas aquí y le digas a Dios cuántos errores has cometido. No, 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 no. Él ya sabe eso. Te estoy invitando a que vengas aquí para que le digas: Señor, a pesar de, aquí estoy. Aquí estoy. Hagamos de esta noche una entrega total. Hagamos de esta noche una entrega especial. Eso es. Ahí está el Espíritu Santo esta noche. Ahí está el Espíritu Santo esta noche. Sigue abierta la invitación. Todavía hay jóvenes viniendo. Vamos a esperarlos, a los que están viniendo todavía. Vamos a esperarlos. Que Dios levante una generación extraordinaria en este tiempo. Que cuando Dios diga marchen, hay que marchar. Que cuando Dios diga deténganse, hay que detenerse. Que cuando Dios diga griten, hay que gritar. Que cuando Dios diga den la vuelta, hay que dar la vuelta. Aleluya. Gente que se deje mover por la influencia del Espíritu Santo. Alguien más, pónganse de pie, por favor. Hemos invitado aquí jóvenes. No sé si alguno que no sea joven, que ya pasa esa edad de la juventud y Dios le haya hablado esta noche, quiera salir de allá de su silla y venir también por acá y decirle: Señor, quiero estar en tu voluntad. Quiero moverme en tu propósito. Venga. No importa la edad, venga. Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla. No importa si tienes cargo o no lo tienes. Dios no te está pidiendo hoy la posición que tengas. No te pide el cargo, no te pide nada de eso. No, 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 no. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Tienes que alinearte con lo que Dios ha establecido. Tienes que alinearte con la voluntad de Dios. Tienes que alinearte con su palabra. Tienes que alinearte con el propósito de Dios. Alabanzas a Jesús.